Mira, la mitad de pacientes que están hospitalizados tienen o trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar, van a ver que se asocia el éxtasis. Y de 60.000 a 100.000 muertes al año. Es un problema realmente que está asociado a la morbimortalidad. ¿Qué es un trombo? El trombo es una masa sólida o semisólida producto de una alteración en la hemostasia que se da en el sistema vascular, por eso hay venosas arteriales y microvasculares, y es un conjunto de células con fibrina, con plaquetas, y el sistema de coagulación tiene que alterarse. Ahora, ¿qué es trombofilia? Porque son dos cosas distintas. La trombofilia es la predisposición congénita o adquirida que tiene una persona a sufrir muchas trombosis. Puede ser trombosis adquiridas o pueden ser trombosis congénitas. Yo les voy a enseñar hoy día las 5 trombosis o trombofilias congénitas más frecuentes por orden de prevalencia para que ustedes puedan sospechar, y si son ginecólogos, cardiólogos, van a tener que saber este tema porque van a tener pacientes, y si ustedes no diagnostican, su paciente va a tener abortos a repetición probablemente o pueda tener trombosis también a repetición. El modelo clásico de la coagulación a mí me sirve para este tema de trombosis. Entonces vamos a ver que cuando hay una alteración, es decir, muchos factores procoagulantes, va a haber una predisposición a trombosis y va a haber la trombosis. Pero cuando hay un aumento de estas proteínas que se llaman anticoagulantes naturales, como es la proteína C, la proteína S y la antitrombina, también cuando hay un déficit, entonces también va a haber trombosis. Entonces vamos a ver hoy día que puede haber trombosis tanto si hay una deficiencia de estas dos proteínas C y S, como una deficiencia de antitrombina, o cuando aumenta el hígado la producción de protrombina, o cuando el factor 5, porque acá el factor 5 tiene una resistencia a activarse, también va a haber un problema. Virchow en 1856 ya hablaba de este tema, porque antes del 56 la gente pensaba que la trombosis es un problema local. O sea, decía, si el paciente tiene una trombosis, algo está pasando en ese niño. Pero luego él apareció con este concepto que dice que puede haber trombosis cuando hay un daño del endotelio, cuando hay un éxtasis sanguíneo, es decir, un flujo lento, y cuando hay una alteración de las proteínas de la coagulación. Entonces hablaba de un montón de enfermedades, fíjense acá, una lesión endotelial cuando yo te coloco un catéter venoso central, en una diálisis, o cuando tienes una vía periférica, o una cirugía, o una trombosis previa y deja un daño, cuando hay vasculitis, cuando hay uso de catéteres, por ejemplo un catéter POR para la quimioterapia, la misma quimioterapia, alguna función, y la aterosclerosis, más que todo para formar trombos arteriales. Cuando hay una hipercoagulabilidad, ustedes han escuchado el COVID, ¿no? Cuando la gente no moría por el COVID, sino moría por los eventos trombóticos que había post-COVID, ustedes escucharon, ¿no? El tromboembolismo pulmonar o el infarto agudo de miocardio o la enfermedad cerebrovascular mató al paciente, pero le dio COVID unos días antes. Entonces el COVID activaba la coagulación. El embarazo y el puerperio son dos situaciones fisiológicas que son procoagulantes, es decir, aumentan los factores de coagulación o hay una resistencia a los factores anticoagulantes. Por eso nosotros cuando una paciente gestante recibe anticoagulación porque tiene trombosis, le damos 6 semanas. Dicen que el embarazo aumenta las trombosis, pero el puerperio es peor. Entonces hasta las 6 semanas del parto nosotros anticoagulamos. Algunas trombofilias que vamos a hablar, fármacos como por ejemplo, ustedes que ya han visto hematología, en mieloma múltiple damos talidomida, que causa trombosis en la leucemia, la asparraginasa, entonces damos con aspirina en esos pacientes. La deshidratación y el síndrome nefrótico, porque se pierden algunas proteínas también. Y el éxtasis, que es algo más leve de repente, cuando hay una edad avanzada, una dismovilidad, una lesión neurológica, obesidad, algo que te impida, como un viaje, mover tus piernas, o las varices donde hay insuficiencia venosa y hay un éxtasis, puede haber una trombosis. Entonces hay una clasificación. Bueno, hay varias, ¿no? Que a mí me gusta más que todo la de riesgos, pero esta la vamos a conocer. Hay trombosis arteriales venosas, bueno, y también trombosis de la microcirculación, o sea, de los capilares. También hay trombosis de lugares usuales o inusuales. Las usuales son tromboembolismo pulmonar, está abreviado acá, tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, es lo más frecuente. Pero también hay unas inusuales que ustedes ni las que te imaginan, de repente la retiniana, trombosis en arteria espinal, trombosis, por ejemplo, en vena porta, trombosis mesentérica, trombosis esplénica. Y también hay trombosis proximales, en miembro inferior, por ejemplo, de la rodilla para arriba, proximal, y de la rodilla para abajo, distal. Y también hay por las causas trombosis congénita y adquirida. Y hay trombosis
por un déficit de factores, ¿verdad?, anticoagulantes, o hay una trombosis por aumento, le llaman por factores hipercoagulables. Y la que más me gusta a mí es esta clasificación de riesgo. Hay trombosis de alto riesgo y trombosis de bajo riesgo. Por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico es de alto riesgo. Quiere decir que si un paciente tiene esta enfermedad, tú le anticoagulas de forma indefinida, es decir, de por vida. Ahora, hay diferencias que ustedes las van a ver, ustedes en Miguel, trombosis arterial y trombosis venosa. El mecanismo dice, en el arterial, tú ya sabes, la placa de ateroma, en la cual va a haber un trombo que le llaman blanco, que va a haber un daño endotelial, eso va a activar a las plaquetas y se activan los factores de coagulación adelante. Y eso va a causar una aterosclerosis y puede causar también traumatismos, algunas conectivopatías, la hipertensión, el tabaco, la diabetes, la obesidad, lo que tú sabes. Y suele estar en algunos vasos, pero el problema es cuando estén vasos pequeños como el miocardio, ¿no?, las coronarias, en las carótidas, y va a causar isquemia. Tú te imaginas que si la trombosis es arterial, lo que vaya a causar distal al trombo va a ser falta de irrigación y va a ser trombosis. Puede ser en el corazón, es un infarto del miocardio. Si es en una arteria cerebral media, va a ser una SB de arteria cerebral media, puede causar unas secuelas graves, ¿verdad? Si es una arteria espinal que va a la columna, puede ser una paraplegia, puede ser algo muy simple, pero algo muy grave. Las trombosis venosas más bien tienen otra clínica, se llama tromborrobo, como dice acá, y van a causar edema, calor, dolor, un riesgo de embolia pulmonar. Por ejemplo, ¿no?, imagínate que alguien, tuve un paciente que bajaba del avión, empezó a tener disnea, dolor torácico, una tos hematoica, lo llevaron al hospital por emergencia, le hicieron una tomografía, angiotomografía, y tenía un coágulo, un tromboembolismo pulmonar. Cuando le hicieron el ecodoppler tenía una trombosis poplítea también. Entonces nosotros más que todo anticoagulamos las trombosis venosas en miembros inferiores, porque la peor complicación de las venosas de miembros inferiores es que ese trombo se desprenda, porque este trombo tiene una cabecita, tiene una colita y un cuello, pero estos trombos son más fáciles que se desprendan y va a llegar a donde el pulmón, y con ese filtro que está en los vasos del pulmón va a causar una tromboembolia pulmonar y eso puede ser mortal. Entonces por eso también anticoagulamos, aunque también da unos síntomas que hemos visto acá. La trombosis venosa puede ser, como les dije, de venas superficiales y profundas. El sistema venoso, ustedes se acuerdan en la anatomía, va la arteria y regresa a la vena, pero hay un sistema venoso superficial que ustedes mismos lo miran en su palma de la mano, ¿verdad? Esas venas, cuando la trombosis es venosa profunda, entonces las superficiales lo suplen. Cuando las superficiales tienen la trombosis, las profundas lo suplen. Entonces como que tienen, digamos, un reemplazo. Pero nosotros anticoagulamos las más complicadas, son las profundas, porque estas profundas son las que pueden causar tromboembolismo pulmonar o TEP. En cambio, las superficiales, en estas acodaduras o en esas perforantes, a veces se queda el trombito y anticoagulamos y a veces no llega al pulmón. Estas trombosis también, las proximales de la rodilla para arriba, son más peligrosas porque pueden ir más rápido al pulmón. Ahora, hay trombosis genéticas o inherentes o, ¿cómo le llaman?, o primarias, y hay trombosis también secundarias. En las primarias o genéticas hay muchos genes que están involucrados, como les dije, algunos factores de coagulación que están aumentados y otros disminuidos. ¿En quiénes hay que sospechar una trombofilia hereditaria? Fíjate, yo tengo un paciente de 60 años que tiene varices, que ha tenido úlceras varicosas y que tiene una trombosis, que lo han operado de la próstata, ya ha estado una semana postrado y después de la operación de la próstata, en pleno hospital, hace una trombosis venosa profunda. Entonces va el interno, le encuentra que está hinchada la pierna, hay un edema, está dolorida, el signo de Hoffmann es positivo y le diagnosticamos trombosis venosa profunda. Pero es un paciente adulto mayor, un factor de riesgo, la operación, otro factor de riesgo, el éxtasis, otro factor de riesgo, 3 factores de riesgo. Entonces yo lo asumo que es por esas causas y no le hago mayor estudio de una trombofilia congénita. Pero fíjate el otro caso, un paciente que yo tuve, un ingeniero, que en el tiempo de COVID, él estuvo un mes echado en su camita porque le dio el coronavirus. Cuando hacíamos las pruebas, no sé si recuerdan las pruebas antigénicas del dedito, entonces le encontraron positivo. Cada 15 días le hacían la prueba antigénica, le salió IgM, y le dijeron, tú estás positivo, no puedes ir a trabajar. Y todo obediente, dice que se quedó en su cama y solo iba al baño. Y estaba en el baño todo el mes. Y después del mes, que fue, y le dijeron, no, todavía sigue saliendo positivo, otros 15 días de descanso, él empezó a tener disnea y una tos. Cuando lo llevaron a la clínica y le hicieron la tomografía, era un tromboembolismo pulmonar. Entonces todos estaban enfocados en el COVID porque justo sus papás se enfermaron y murieron los 2 papás de él. Y él me decía a mí, doctora, yo es por mi COVID. Yo le decía, no es por tu COVID, te voy a hacer los estudios. Y le salió que tenía factor 5 de
Miren, un joven ingeniero había tenido 3 factores de riesgo. ¿Cuáles eran? Uno, la inamovilidad, el COVID, que es protrombótico, y otro fue que tenía una mutación congénita, heterocigota, que la tenía ahí guardada, y cuando vino este problema recién le salió. ¿En quién más hay que sospechar? Entonces, menores de 45 años, los que tienen trombosis en lugares infrecuentes, digamos en la vena porta, los que tienen trombosis en la arteria esclénica, en la arteria renal, en los senos venosos cerebrales. Los que tienen mira, tú anticoagulaste a un paciente así de 60 añitos y después de 3 meses ya no lo pegaron nada y hace trombosis. Entonces, recurrentes también. O una joven, yo tuve una paciente que me llegó por emergencia de 20 años, como ustedes, estaba tomando anticonceptivos orales y le dio trombosis en la piel. No tenía ni un factor de riesgo, ni había viajado, ni la habían operado, solo el anticonceptivo oral, también tenía una trombofilia. En los que tengan historia familiar de enfermedad tromboembólica, yo tuve otra paciente que se venía de España y me dice, doctora, vengo a que me trate mi trombofilia. Yo le digo, ¿y usted qué trombosis ha tenido? Le digo, no, yo no he tenido nada. Y le digo, ¿cómo sabe que tiene trombofilia? Y me sacó una lista de exámenes que se había hecho, de los que vamos a estudiar ahora. Y le digo, ¿por qué usted se ha hecho estos exámenes? Le digo, porque normalmente los pacientes que vienen conmigo vienen porque han tenido una trombosis. Me dice, no, lo que pasa es que mi hija tenía 3 pérdidas. Ella vive en Estados Unidos y le han encontrado 2 trombofilias combinadas. Deficiencia de proteína C y factor 5 de Leiden. Y me dice, y ella me ha llamado y como yo estoy allá y puedo hacerle, me he hecho las pruebas, pero ella no tenía ni una trombosis, ¿no? Y nunca había tenido, solo que la hija había tenido 3 abortos espontáneos. Entonces, si tienes una historia familiar de enfermedad tromboembólica, y ojo, los abortos a repetición o los óbitos fetales están dentro de uno de los criterios para hablar de trombosis, porque a veces la trombosis es en la placenta y los niños no nacen o son muertes prematuras, óbitos. También puede haber necrosis cutánea al inicio del tratamiento. Cuando tú estés dando tratamiento con warfarina, tu paciente tenga una trombosis de la piel, le forma una costra negra, también sospecha que tiene una deficiencia de proteína C y S. Estas trombofilias primarias van a estudiar conmigo, son 5 principales, y las secundarias, yo les voy a mencionar algunas que ustedes ya las van a conocer, pero el síndrome antifosfolipídico es la más común de las trombofilias secundarias. Entre las trombofilias primarias, fíjense acá, está la mutación del factor 5 de Leiden, que es la más frecuente. Luego viene la mutación de la protrombina G20-2101A. A mí me gustaba cuando yo empecé a estudiar, a enseñar en la universidad, yo empecé más o menos en 2021, entonces era el 2021 y todos los alumnos se la aprendían porque era G20-2101A. Es un poquito difícil de aprenderse el nombre, pero con que tú te acuerdes mutación de la protrombina, la luego el tercer lugar es para la deficiencia de proteína C. El cuarto lugar, la deficiencia de la proteína S, y la más infrecuente es la deficiencia de antitrombina. Los 3 son considerados anticoagulantes naturales, entonces tú entenderás que si los anticoagulantes están disminuidos, entonces el cuerpo va a tener una tendencia a formar trombosis. Dentro de las trombofilias, por ejemplo, adquiridas, tenemos al síndrome antifosfolipídico, la hiperhomocisteínemia. También me tocó un paciente de Alemania bien curioso en tiempo de pandemia, que se venía y me dice, doctora, yo soy vegetariano, me dice, no quiero que me hagan mi dosaje de vitamina B12, vengo cada año de vacaciones y me toca que me diga cómo estoy porque yo soy vegetariano estricto. Y le hice su evaluación y estaba bien su vitamina B12 porque él se colocaba vitamina B12 muscular y me dice, y ahora me falta pasar al cardiólogo. Y yo le digo, ¿para qué pasas al cardiólogo? Le digo, lo que pasa es que como yo soy vegetariano estricto, suelo tener hiperhomocisteínemia y el cardiólogo me tiene que hacer mi electrocardiograma, mi ecocardiografía, entonces se me quedó bien el concepto que ellos tienen bastante importancia, le dan a la hiperhomocisteínemia. En nuestro medio no es muy común, pero teóricamente cuando hay deficiencia de vitamina B12, o sea, la anemia que hemos hablado la vez pasada conmigo, suele haber un aumento de riesgo de las trombofilias, también de trombosis. Hay algunas enfermedades, como el cáncer, la leucemia mieloide crónica, las hiperleucocitosis, los linfomas, por ejemplo, tanto por el éstasis. Imagínate que hay un linfoma inguinal así de 10 centímetros. Entonces no va a regresar la sangre, entonces puede haber una trombosis, como va a ser el efecto de un torniquete, el mismo embarazo y el puerperio. Acá está lo mismo que te dije hace rato, la más frecuente es el factor 5 de Leiden, fíjate aquí, y la segunda la mutación de la protrombina, y la más rara es la deficiencia de antitrombina, otros que dicen antitrombina 3. Este cuadrito me gusta a mí porque mira, te resume las hereditarias y las adquiridas. De las hereditarias, las 5 que yo te hablé, la hiperhomocisteínemia puede ser también congénita o puede ser adquirida. Y dentro de las adquiridas, la que más resalta es el síndrome antifosfolipídico, aunque cualquier cáncer también puede dar
trombosis adquiridas. Pero esta clasificación de acá abajo es la que más me gusta, de alto riesgo y de bajo riesgo. Fíjate, el síndrome trifosfolipídico, que el 10% está asociado a lupus, es una enfermedad autoinmune en la cual si hace trombosis el paciente, tú tienes que anticoagular de por vida. Es medio trágico, ¿ya? Y la deficiencia de antitrombina, la deficiencia de proteína C y S también son trombofilias fuertes. Yo tuve otro pacientito en la clínica que tenía cirrosis y tenía deficiencia de antitrombina 3. Entonces, él tenía una anemia crónica, tenía hemoglobina de 7 más o menos, y además de eso tenía varices esofágicas. Entonces me lo mandó la gastroenteróloga y me dice anticoagula, ¿no? Porque tiene una trombosis en vena porta que era como de 10 centímetros y tenía cavernomatosis. La vena porta estaba toda totalmente obstruida y había formado alrededor como unas venas colaterales que le llamaban cavernomatosis. Y me dice, te lo mando para que lo anticoagules. Entonces yo tuve temor en anticoagular porque yo dije, bien, es un paciente que tiene riesgo de sangrado porque tiene varices esofágicas, había sangrado 2 veces y la hemoglobina se le había caído al suelo. Y aparte, y no estaba tratado, y aparte tiene riesgo de trombosis. Entonces en la balanza tú tienes que decidir. Entonces me acuerdo que hablé con la gastroenteróloga, ella me llamó, me dijo, mando paciente para que anticoagules, ¿por qué no lo has anticoagulado? Yo le dije, mira, tiene riesgo de sangrado. Entonces me dijo algo que me gustó muy bien. Yo me ocupo del riesgo de sangrado y le estaba dando carvedilol que disminuye la hipertensión portal para que no sangren las varices esofágicas, y tú ocúpate de la trombosis. Entonces me ayudó porque me dijo, las veces pasadas que he sangrado es porque no estaba con tratamiento de la hipertensión portal. Ahora yo le voy a dar tratamiento y yo empecé a anticoagular. Les cuento que empecé con warfarina, está 4 años el paciente y nunca ha vuelto a sangrar. Y lo estoy anticoagulando porque él tiene una deficiencia de la antitrombina y es una de alto riesgo. Y él es un trombo y es un trombo crónico porque hasta ahora sigue teniendo el trombo. También puede ser una mutación homocigota, como fíjate acá, factor 5 de Leiden homocigoto. Mi paciente que te conté, el ingeniero, él era heterocigoto. O puede ser dobles heterocigotos, mira, un factor 5 de Leiden con una mutación de la protrombina, o un factor 5 de Leiden de repente con otro de menor riesgo, ¿no? O trombofilias combinadas, o la mutación de la protrombina G20-21 homocigota. También en tiempo de pandemia, como yo les dije, yo aprendí bastante. Tuve una viejita de 60 y tantos años que se fue a Estados Unidos. Cuando llegó allá empezó con un dolor abdominal agudo. Entonces lo llevan sus familiares al médico allá y le hacen una ecografía y tenía una trombosis en vena porta. Cuando le hacen los estudios, porque allá me enseñó la batería de exámenes, le hicieron de la factor 5 de Leiden, de la protrombina, todito le hicieron descarte de leucemia mieloide crónica, descarte de policitemia vera, aunque su hemograma estaba normal, y le salió que tenía esta bolita mutación de la protrombina G20-21. ¿Ya? La anticoagularon, luego vino al Perú y ya no tenía trombosis, gracias a Dios. Muy bien, y las de bajo riesgo son todas las heterocigotas, fíjate aquí. Ahora, las trombosis, como te dije, pueden ser usuales o inusuales. Inusuales en vena porta, en esplénica, renal, todas las que te puedas imaginar. Estas trombofilias hereditarias que vas a aprender hoy día conmigo son por pérdida de función o pueden ser por una activación, una resistencia. Por ejemplo, el factor 5 de Leiden es una resistencia a la proteína C activada y la mutación de la protrombina G20-21 es que el hígado produce mucha protrombina por esta mutación. Estas son las trombofilias adquiridas a la cabeza, como les dije, el SAP, síndrome trifosfolipídico, la deficiencia de proteína C, la ES, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que a mí me gusta tanto, el síndrome mieloproliferativo, el cáncer, tabaquismo, obesidad, embarazo. Ahora, ¿cuál es la clínica? Tú razonas bien, mejor que yo, y tú te entenderás que si hay una trombosis arterial, los síntomas son de isquemia, ¿no? Trombosis arterial, por ejemplo, en la vena femoral hay una trombosis discal, entonces van a tener que amputar. Es más o menos lo que ocurre con los pacientes que son diabéticos. Suele haber trombosis arteriales. En cambio, cuando es venoso, suele haber un edema, un aumento de volumen, un hinchazón, un empastamiento, un dolor, una masa a veces palpable. Cuando es tromboflebitis, tú palpas al trombo, palpas como una tráquea de pollo, así un bulbito en el trayecto de su vena. Puede haber disnea, dolor torácico, como hemos visto aquí, en hemoptisis, hipotensión, en pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar. Los síntomas pueden ser leves hasta la muerte. Imagínate un dolor de cabeza, una disartria. Una vez llegó un paciente que hablaba como angoso, parecía que estaba borracho. Y lo mirábamos y había tenido un SB agonizado. Entonces puede ser desde algo leve hasta lograr el signo de Hoffmann. Les voy a enseñar una fotito. Pero a veces cuando ya sana la trombosis, te queda un síndrome que es importante que lo conozcan, que se llama síndrome post-trombótico. Dice que aparece de 1 a 2 años después de la trombosis, y es que en el lugar donde hubo la trombosis al paciente le sigue doliendo, le duele, le quema, siente como una sensación de adormecimiento, de parestesias después de la trombosis. Si tú le haces ecodoppler
y ya no tiene trombo, no vale la pena que sigas anticoagulando, solo darle algunos calmantes, en este caso la pentoxifilina, el domiciliato de calcio. Este es el signo de HOMAS, fíjate bien. Es uno específico para trombosis venosa profunda del miembro inferior. Buenas tardes, José. Mira, agarras el pie, ahí tú mismo haces el ejercicio, agarras el pie del paciente y le doblas para arriba, haces una dorsiflexión forzada del pie y le tiene que doler. ¿Dónde le tiene que doler? En la pantorrilla. Es un dolor insoportable, el paciente salta, ¿ya? A veces hay trombosis que yo he visto que son palpables. Yo tengo pacientes que dicen, doctor, acá está el trombo, yo lo estoy palpando. Y le palpo y el trombo a veces es como el tamaño de dos frijoles o de repente un maíz, así son grandes, ¿ya? Uno de los signos patognomónicos de una trombosis venosa es HOMAS. Las venas, a diferencia de las arterias, tienen válvulas, por eso se llama, cuando alguien tiene varices es algo muy, digamos, muy del pueblo utilizarlo. Ustedes que ya son estudiantes de medicina tienen que hablar con insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores, varices. Porque las varices son dilataciones venosas, porque justamente estas válvulas fallan. Miren, centímetro y medio, la sangre de bajada, pues por las arterias baja facilita, ¿verdad? Por la gravedad. Pero de subida hay como 5, dentro de ellos mecanismos, dentro de ellos las válvulas que ayudan a que la sangre pueda subir. Uno es la presión negativa del tórax, otro es cuando tú caminas el músculo se va contrayendo y va empujando la sangre, otra es una planta de oveja que está en la misma suela que tenemos y empieza a empujar, y otras son estas valvulitas. Entonces la sangre sube y las válvulas se bajan y eso hace que no regrese. Cuando estas válvulas están insuficientes, fíjate cómo estás, entonces la sangre sube y baja, y eso va a causar una dilatación posterior a esa insuficiencia venosa, es decir, por debajo, ¿no?, de la insuficiencia venosa, de esa válvula que está, digamos, funcionando mal. El diagnóstico es importante, pero solamente usted tiene que utilizar al inicio la clínica, es decir, una buena historia clínica para averiguar qué antecedentes tiene. Por ejemplo, me puedes decir, el paciente que tiene trombosis hace 3 años, ¿no?, la anticoagularon 3 meses, pero en esa vez fue porque, si me ocurre, la operaron, ¿ya? Pero aparte de eso tienes que examinar bien y hacer una lista de síntomas y signos, que ya te enseñaron el HOMAS, por ejemplo. Y los síntomas pueden ser muy variados y signos dependiendo del lugar. Si es una trombosis retiniana, a veces hay alteración del campo visual y ceguera. Cuando es un SB isquémico puede haber un hemiplegia, hemiparesia, una disartria, ¿verdad? Cuando es una trombosis de la piel puede haber una necrosis cutánea. Cuando es una trombosis de la arteria renal, por ejemplo, puede haber una insuficiencia renal aguda. O sea, tienes que pensar bastante bien para que tú empieces a sospechar. Cuando hay trombosis, por ejemplo, en el pulmón, puede haber una tos hemertóica. Tú sospechas de repente tuberculosis, es un tromboembolismo pulmonar. Aparte de eso, tienes que detectar factores de riesgo, es decir, tienes que ser intencional y preguntar, por ejemplo, ¿no? Hizo trombosis este paciente, ¿ya? No les quiero mencionar a ustedes porque van a decir, la doctora me tiró la sangre. Un día les dio trombosis a la doctora me tiró la sangre. Entonces, tú le dices, señor, ¿usted tiene papá o mamá que tuvo trombosis? Te dice que sí, entonces historia familiar es un factor de riesgo. Usted está tomando, es una señorita, está tomando anticonceptivos orales, sí estoy tomando. Los estrógenos son un factor de riesgo para su trombosis, otro factor. Es una mujer menopáusica, usted está tomando terapia de reemplazo hormonal, le dice, sí, estoy tomando estrógenos, entonces otro factor de riesgo. De repente le dice, si usted tiene alguna enfermedad, sí tengo mieloma, estoy tomando talidomida hace 3 años, entonces tiene otro factor de riesgo. Tiene varices, le revisas, entonces tienes que detectar esos factores de riesgo que yo te he enseñado hoy día. Luego tienes que hacer scores. Como esta enfermedad es media complicada, entonces tiene síntomas muy inespecíficos, doctora, hay varios scores. Por ejemplo, el score de Wells para trombosis venosa profundo, el score de Hamilton, ambos para trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y exámenes auxiliares. El dímero D, no es dímero, me equivoco, el dímero D es una prueba de sangre que te ayuda para descartar. Mira, yo tengo varios pacientes y estoy sospechando que tienen trombosis. Yo le pido dímero D. Si el dímero D sale negativo, me está asegurando que el paciente no tiene, ¿sí? Pero si sale positivo, el embarazo, el ejercicio, varias patologías, la infección aumentan el dímero D. Entonces, solo me ayuda para descartar. Entonces, doctora, ¿qué le pido? Pídele un ecodoppler o una angiotomografía. Si tienes más dinero, pídele una resonancia magnética. Muy bien, estos son los criterios de Sapporo, que ahorita se los voy a mencionar. Ya. Ahora, el tratamiento. ¿Dónde están mis datos? El tratamiento, una vez que diagnosticas, doctora, ¿cómo trato? El tratamiento es 3 a 6 meses. Si es trombosis venosa profunda y tú solucionaste el factor de riesgo, es decir, era una operación, pero ahora tu paciente ya está caminando, era una fractura, pero ahora está caminando, 3 meses.
Si es un tromboembolismo pulmonar, 6 meses. ¿Cómo sé, doctora, si es 3 a 6 meses? Anticoagulas 3 meses y luego le haces un ecodoppler. Si ya no hay trombosis y ya no hay el factor de riesgo que desencadenó, tú quitas la anticoagulación. Ahora, los anticoagulantes orales nuevos o directos, como su abreviatura dice DOAC, son preferidos frente a la warfarina. La warfarina es un antagonista de la vitamina K, que es otro anticoagulante, ya vamos dos. Otra es la enoxaparina o heparina de bajo peso molecular y otra es la heparina no fraccionada. Estoy mencionando 4 para empezar, ¿ya? Ahora, los antagonistas de la vitamina K son, que usamos acá es warfarina. En otros países como Argentina les gusta el dinamarol. Ellos les gusta utilizar más ese medicamento. Ahora, cuando tú utilizas warfarina, la warfarina recién tiene su efecto a los 3 a 5 días. Entonces, si tú tienes un paciente con trombosis, tienes que hacer un overlap. Es decir, darle enoxaparina o heparina hasta que el INR suba con la warfarina hasta 2 a 3 y recién quitas la enoxaparina y heparina y lo dejas solo con la warfarina. Cuando es algo muy complicado, puedes hacerle una trombólisis dirigida por catéter. Por ejemplo, eso hacen cuando tienen infarto agudo del miocardio o trombosis en la arteria coronaria. ¿En quiénes hago eso, doctor? En pacientes que tienen más de 14 días y el trombo es grande, tienen muchos síntomas y sigue ahí el trombo, entonces mejor hay que hacer una trombólisis dirigida por catéter. Ahora, ¿qué hacemos, doctora, si sigue haciendo trombosis el paciente? Entonces, otra vez tienes que reevaluar a tu paciente y ver si tiene otra causa. De repente, nos ha pasado que tiene un linfoma oculto o tiene un linfoma, digamos, retroperitoneal y por eso está obstruyendo. Tuve un paciente que tenía una gran esplenomegalia e hizo una trombosis. Entonces hay que investigar la causa, hay que aumentar la dosis si estás utilizando warfarina. Se puede utilizar filtros de vena cava, eso es bien práctico para que no llegue al tromboembolismo pulmonar. Lo malo es que cuando colocas algún dispositivo como este filtro puede haber un aumento del riesgo de trombosis también, pero se dice que no necesitas anticoagular otra vez sino con el filtro de vena cava. ¿En quiénes pongo entonces el filtro de vena cava? En los que tengan trombosis de miembros inferiores pero tengan contraindicada la anticoagulación. ¿Quién se te ocurre? Un paciente con leucemia que tenga trombosis, ¿verdad? Un paciente que de repente tenga plaquetas PTI, plaquetas en 30.000, 20.000 y tú tengas que anticoagular. Entonces, ¿cómo vas a anticoagular? Con un cirrótico, si tiene riesgo de sangrar. ¿Qué más? Hay algunas personas que necesitan anticoagulación indefinida, los que tienen alto riesgo, el síndrome antifosfolipídico, la deficiencia de proteína C, de proteína S, la deficiencia de antiglobina. En ese caso puedes utilizar warfarina o puedes utilizar los DOACs, que hemos dicho que son los anticoagulantes orales directos, como el apixaban 2.5 o 5 miligramos cada 12 o el rivaroxaban. Una mnemotecnia es, estos anticoagulantes orales nuevos terminan en SABAN, la X, todos ellos son inhibidores del factor 10, los que terminan en SABAN. En cambio, el dabigatran, que termina en TRAN, son inhibidores de la trombina. Entonces, solo hay 2 tipos de anticoagulantes orales nuevos, el apixaban, el edoxaban, el rivaroxaban y el dabigatran, que son inhibidores tanto del factor 10 como inhibidores del factor 2 de la trombina, ¿ya? Para que no se olviden. Hay antiagregantes plaquetarios que son, como su nombre dice, alteran la calidad de las plaquetas. En este caso, inhiben la ciclooxigenasa y por ello causan una disminución de agregación plaquetaria y este es su efecto. ¿En quiénes, doctor? Entonces le doy en pacientes que tienen varices, porque no es anticoagulante, no va a disminuir el tamaño del coágulo. También puedes darle en aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular como protector, ¿no? Que tienen hipertensión y diabetes, y aparte sobre eso, en ellos tendréis que dar. Acá ya les hablé un poquito. La enoxaparina, que ustedes han visto subcutánea en tiempo de COVID, se puede dar subcutánea, la dosis es 1 miligramo por kilo de peso al día para profilaxis, es decir, si yo tengo un paciente que tiene riesgo de hacer trombosis, le puedo dar como profilaxis 1 miligramo por kilo de peso al día para profilaxis subcutáneo, y si tiene ya trombosis, la enoxaparina se usa 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas como tratamiento. Te pongo un ejemplo, es una paciente que no puede tomar la warfarina porque su INR varía, se le sube mucho y le baja mucho, entonces hemos decidido darle enoxaparina. Una paciente de 60 años que tiene trombosis poplitea y yo le voy a dar enoxaparina, pesa 60 kilos, ya tiene la trombosis, entonces le tengo que tratar, entonces le doy 60 miligramos cada 12 horas, ¿sí? En cambio, tengo un paciente adulto mayor que tiene cáncer y ha tenido una fractura y está hospitalizado porque es una fractura de cadera y no se va a mover un mes. Entonces yo le voy a dar enoxaparina para que él no haga trombo, eso se llama profiláctico, no es que tenga trombo. Entonces en el caso de ese señor que pesa 60 kilos, le voy a dar 60 miligramos de enoxaparina
que es la no presionada, cada 24, 60 cada 24, ya no cada 12, es la mitad de la dosis cuando es profiláctico, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más quiero que me entiendan acá? Esto, la mutación del factor 5 de Leiden, fíjate acá, lo que causa es una resistencia. Hay una mutación por una ruptura de la arginina, el factor 5 activado, y lo que hace es que el factor 5 tenga una inactivación más lenta por la proteína C activada. Se inactiva menos, puede estar en el embarazo, puede estar también en el puerperio, puede causar trombosis venosas profundas, superficiales, abortos en segundo y tercer trimestre. Es la más común de lejos. ¿Cómo la pido, doctor? Tengo una paciente que está abortando ya 5 veces, no puede embarazarse, yo soy ginecólogo. Entonces simplemente pides en laboratorio Roy, por ejemplo, es quien hace más estos exámenes, pones dosaje de factor 5 de Leiden y te va a salir positivo, heterocigoto, homocigoto. Mutación de factor 5 de Leiden también lo puedes hacer, ¿no? Entonces en este caso lo que va a haber es que este factor 5, por ejemplo, va a haber una resistencia a la proteína C que lo debiera inactivar y la protrombina va a estar pasando a trombina más rápidamente, entonces más trombina, más trombos. La mutación de la protrombina G20-21-0A es un polimorfismo, también hay un aumento de síntesis de la protrombina, entonces más trombina, pero acá te va a dar trombosis inusuales como de vena porta, de senos venosos cerebrales, ¿no? Trombosis inusuales. La deficiencia de proteína C y S son trombofilias de alto riesgo. Es decir, una vez que aparezca tienes que anticoagular de por vida. Las dos, como tú sabes, se sintetizan en el hígado gracias a la vitamina K. Son trombofilias muy raras, se asocian a púrpuras neonatales fulminantes. Dice que cuando son homocigotas a veces los niños nacen y mueren, pero pueden tener unas manchas que son como necrosis cutánea, como costras negras en todo el cuerpo del paciente. La deficiencia de antitromina es la más rara de toditas que les he explicado, pero es una trombosis muy potente. Quiere decir que 16 veces aumenta el riesgo de tener trombosis. Esta tienes que anticoagular de por vida si tu paciente hace trombosis. Hay pacientes que tienen deficiencia de antitromina porque tienen un síndrome nefrótico y botan por ahí, ¿verdad? Las proteínas, en este caso la antitromina. O también porque haya una cirrosis y no sintetiza el hígado. Entonces hay deficiencia de protrombina congénita y también hay una adquirida. Todas estas que te he enseñado, las 5, las 3 últimas, perdón, son de tipo 1 cuando la deficiencia es en la cantidad y de tipo 2 cuando la deficiencia es en la calidad del factor. Muy bien, algo más les quería mencionar de acá, porque a veces les pregunto en el examen el síndrome antifosfolipídico se diagnostica, debe tener un criterio clínico o un criterio laboratorial positivo. Por ejemplo, dentro de los criterios clínicos se dice que cualquier trombosis vascular que pueda ser confirmada con imagen, que pueda ser arterial, venosa o de pequeños vasos, es un punto. Si es que no hay eso, pero hay una alteración durante el embarazo, como una muerte inexplicable de un producto morfológicamente normal después de la semana 10. ¿Por qué pongo morfológicamente normal? Porque si es un niño que tenía un meningocele, no sé si me ocurre, una malformación del corazón, ha muerto por eso y no ha muerto por la trombofilia. Cuando hay uno más nacimientos prematuros antes de la semana 34, pero los productos son morfológicamente normales debido a eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, porque estos trombos pueden estar en la placenta. Cuando hay 3 o más abortos espontáneos ocurridos antes de la semana 10 de gestación. Entonces, un criterio de estos que tenga positivo, entonces yo estoy diagnosticando un criterio es para hacer síndrome antifosfolipídico, pero tiene que haber un criterio laboratorial. El criterio laboratorial son 3. El anticoagulante lúpico, que debe ser negativo, la anticardiolipina, IgG o IgM, la antibeta 2 glicoproteína, IgG o IgM. Digamos que le sale la IgG positiva, la antibeta 2 glicoproteína y todas las demás, la IgM, la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico, es positiva. Tan solo una que haya positiva, sea IgM o IgG, es un punto. Ahora, tengo que repetirlo a las 12 semanas para confirmar el diagnóstico. Si mi paciente tiene síndrome antifosfolipídico, generalmente son señoritas jóvenes, entre 20 y 30 años, con abortos a repetición, por ejemplo. Pues si tiene esto, la pacientita tengo que anticoagularla todo el embarazo con enoxaparina y va a dar a luz un niño completamente sano. O sea, realmente el tratamiento es muy efectivo. Ahora, acá hay otras enfermedades tromboembólicas adquiridas como las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que es fácil de que tú razones. Si hay trombocitosis esencial y hay muchas plaquetas, eso va a causar un éxtasis y va a aumentar la trombosis, polisistemia vera, leucemia mieloide crónica, el cáncer, la leucemia promielocítica aguda, por ejemplo, por los rangos que tiene, la hemoglobinuria paroxística nocturna, porque se asocia a trombosis,
y alguna enfermedad como la diabetes, infecciones, enfermedades autoinmunes. Muy bien, la prevención para finalizar. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene algún factor de riesgo, pero no tiene trombofilia, entonces tú previene, digamos que tiene varices y tiene 60 años, tu abuelito, digamos, que se va a ir a Estados Unidos también, y tú sabes que el vuelo entre escala y escala de repente va a demorar más de 8 horas, dice acá que si es que tiene un vuelo más de 4 horas, que el paciente se vaya moviendo los pies, que tome bastante agua, más de 2 litros de agua, que utilice medias de compresión mecánica, medias de varices. Si no, colócale enoxaparina. Yo viajé con algunos hematólogos, me acuerdo, y algunos eran adultos mayores, y me decían que ellos se colocaban enoxaparina 60 miligramos cada 24 antes de viajar, por ejemplo, cuando iban fuera del país a otro continente. Dice, yo me coloco la enoxaparina para no hacer trombosis porque tengo varices. Puedes darle DOAX, el apixaban que te dije, el rivaroxaban. Si es que va a estar por una operación, hay unas camas de neumáticos que se llaman, que mueven los piecitos para que no haga trombosis. La temprana movilización, cuando ustedes, las mujercitas, ven a luz, van a dar a luz cesárea y le van a decir ya mañana, ya caminar. Cuando los operen de vesícula, tú mismo vas a ser cirujano y vas a ir a caminar. Y luego, ¿por qué, doctora? Porque tienen que movilizarse. La cirugía es un factor de riesgo para trombosis. Y si lo tienes echadito es peor, entonces hay que mandarlo a movilizarse. Si es que es mucho riesgo porque tuvo trombosis de repente hace muchos años, podrías darle enoxaparina durante ese tiempo que va a estar postrado. Si está embarazada con el puerperio, medios de compresión mecánica, hidratación o heparina de bajo peso molecular. Si es que es una paciente que tiene familiares con trombofilias, por si acaso no le des estrógeno. Los anticonceptivos orales tienen estrógeno. La eritropoyetina, que he visto que algunas personas que están en gimnasio utilizan, testosterona, anabólicos, puede causar también trombosis. Si tiene varices, hay que operarlas si están graves, de grado 4, de grado 5, de grado 6. Medias de compresión o medias de varices, evitar fumar. Y estos factores de riesgo, mira, de las neoplasias mieloproliferativas, del mieloma, en estos casos tú podrías dar una profilaxis de anticoagulación o hidratar al paciente, porque la hemoglobina, la sangre es una concentración de células, de solutos sobre un líquido. Mientras más diluida esté, la sangre va a ser más fluida. Muy bien, creo que es todo. Esto ya les había hablado. ¿Qué les voy a preguntar yo? Porque las preguntas a veces me las piden, hay años que no me las piden, entonces yo me imagino que tienen del banco de preguntas y me dejan sacar. Pero yo les pregunto cuáles son adquiridas, cuáles son congénitas, cuáles son las más frecuentes, cuáles son los criterios de síndrome antifosfolípico. Han variado, las que yo les he presentado son las de siempre, del 2006, pero en 2023 el EULAR, que es reumatología, una asociación de reumatología, los ha cambiado, pero están bien complejos. Entonces dice que podemos usar la de Sapporo o la de EULAR. Entonces yo les enseño la de Sapporo, que son esos criterios que les he enseñado, y a veces les pregunto, juego con las palabras, a veces les pongo aborto, 13 abortos, 1, 2, juego con las palabras. Y creo que en el tratamiento de repente por ahí la dosis y la prevención. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta?